El 7 de junio pasado, además de los resultados de la elección del día anterior, nos encontramos con la publicación de la llamada reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación y con ello del controvertido artículo 13º transitorio que amplía el periodo como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal del ministro presidente Arturo Saldívar, además de extender el periodo en el cargo de los otros consejeros de la Judicatura Federal. Inmediatamente el ministro Saldívar dio a conocer que presentaría ante el Pleno de la Suprema Corte una consulta extraordinaria sobre la manera en la que el Poder Judicial debía proceder en relación con la ampliación de su mandato, pues las circunstancias así lo exigían. El mecanismo de consulta al que se refería Saldívar está contemplado en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y señala que la consulta procederá para conocer y dirimir controversias que surjan entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución y los preceptos correspondientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El problema sobre la ampliación de mandato de Saldívar cabe perfectamente en el supuesto para promover la consulta, pues justamente el artículo 13º transitorio que amplía el mandato del presidente de la Corte es claramente contrario a los artículos 97 y 100 constitucionales. Pues bien, el 14 de junio, el ministro Saldívar presentó oficialmente la solicitud de consulta, donde de entrada señala que hay una posible inconstitucionalidad de tal artículo, como era evidente desde el principio, y plantea las siguientes preguntas que deberá responder el máximo tribunal del país al discutir el asunto. ¿Puede la Suprema Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas generales que pudieran afectar la autonomía e independencia del Poder Judicial en su conjunto, independientemente de las impugnaciones que se presenten, como en el caso que nos ocupa? En su caso, ¿qué mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma inconstitucional? Esto es, ¿se necesita una mayoría simple, 6 votos de 11 o una mayoría calificada de 8 votos? Se pregunta en concreto si el contenido del artículo 13º transitorio del decreto de reformas que amplía el mandato de Saldívar es acorde con los artículos 97 y 100 de la Constitución y, por último, ¿cuál sería el efecto de la resolución que tome en este caso la Suprema Corte respecto de la constitucionalidad o no de la llamada Ley Saldívar? Aunque no es común que en la Corte se resuelvan asuntos por este tipo de consultas, hay por lo menos un precedente de tal mecanismo en el año 2000, donde aún con las particularidades de aquel caso, la Suprema Corte de entonces se inclinó por defender la autonomía del Poder Judicial y el respeto a la división de poderes frente al Poder Legislativo, el cual pretendía violentar tales principios con base en facultades dadas en leyes secundarias sin respaldo constitucional. En este caso, ante la grosera violación a la Constitución y con ella a la independencia del Poder Judicial, con tal reforma de manufactura morenista, la Corte debería, independientemente de las acciones de inconstitucionalidad o mecanismos de impugnación que se puedan presentar y que deberá resolver en su momento, usar este mecanismo de la consulta para salvaguardar el orden constitucional, invalidando el artículo que amplía el mandato de Saldívar. Esta sería una forma de darle una salida decorosa a esta grosera violación constitucional, pero también es una oportunidad para fijar postura y poner freno a acciones futuras tan cuestionadas como esta, derivadas de un poder legislativo sumiso a un poder ejecutivo desbocado, impositivo y autoritario. El país lo necesita y los mexicanos exigimos que así suceda.